amigos, estamos de regreso en Redes y Poder. Bueno, un comentario pequeñito. En efecto, las campañas políticas son esto, ¿no? Intensidad, pasión, la lucha por el poder. Tremendo el esfuerzo que hacen los candidatos y todos para tratar de llegar al poder. Pero no es una lucha encarnizada. Estamos en una sociedad que ha evolucionado. Existe la democracia. Hace 500 o 1000 o 2000 años nos hubiéramos matado a pedradas y a garrotazos. Pero no es el caso. No somos enemigos unos de otros. En todo caso, los fujimoristas de los pepecausas serán rivales momentáneos, circunstanciales, pero hay algo más importante que eso, que son los objetivos que tenemos todos como peruanos. Entonces no se puede seguir alentando, no se puede seguir permitiendo, no se puede seguir azuzando esta lucha que parece que si se encuentran en la calle se van a agarrar a machetazos. Pero Pablo Kuczynski, en efecto, se disculpó. Me ponen en el Twitter que no, sí se disculpó, pero Pablo Kuczynski hace unos minutos. Vamos a poner el fragmento, el video de tan solo hace quizá unos 20 minutos, pero Pablo pidió perdón por lo que dijo a Keiko Fujimori. Por favor, escuchemos adelante. En minutos nada más. Ha generado controversia lo que dijo usted ayer en el meeting en San Miguel, en el sentido de que probablemente de padres o de un padre ratero también los hijos sean rateros. Ha generado toda una polémica en ese sentido. Hay un dicho que es de tal palo tal astilla, y lo que necesitamos pues es enseñar moralización, porque parece que no hay tanta moral en el clan que está del otro lado. Hay cuestionamientos a personas importantes de esa campaña y es importante aclarar eso porque hay un temor de que va a surgir el tipo de cosas que ocurrieron al final del gobierno del padre de la candidata, y esas cosas pues fueron terribles, como todos recordamos. ¿Usted se ratifica en todo caso en lo dicho? Mire, yo me ratifico en tal palo, tal astilla. Porque Keiko Fujimori hace unos minutos ha lamentado esas declaraciones suyas. Bueno, mire, pero ella me insultó con... Sí, a ver, van a adelantar un poquito el video para mostrar la parte que él pide disculpas, pero quiero decir una palabra, ¿no? Sí, pero Pablo está molesto, luce molesto, pero Pablo se ha sentido ofendido por lo que le han dicho de él. Pero, miren, insisto en lo de las campañas políticas, ojalá que lo escuche alguien del equipo de Pedro Pablo Kuczynski o de Keiko, ¿no? Recuerdo nuevamente a mi padre, porque yo he aprendido lo poco que sé de política de mi viejo, esa es la verdad, y me acuerdo mucho que él me decía, mira, los políticos como los periodistas tienen un aparato digestivo diferente de los seres humanos normal. Y le decía, ¿por qué? Porque tienen que aguantar una serie de cosas que el común de las personas no van a resistir, no van a resistir. Entonces un político que es tal y se precia de ser político y quiere conducir los destinos de un país, tiene que soportar presiones enormes. Seguramente que le digan cosas mucho peores que las que le ha hecho Pedro Pablo Kuczynski. Y tiene que sonreír y tiene que perdonar. Porque la grandeza de un político no es atacar, sino al contrario, perdonar a sus rivales. Ahora, vamos a la parte del video donde Pedro Pablo dice que le manda saludos a Keiko y le pide perdón por lo dicho. Adelante. ¿Es su cumpleaños hoy? Hoy es su cumpleaños. Ah, bueno, entonces le deseo todo lo mejor y le pido disculpas por lo que dije ayer, pero también ella tiene que darse cuenta que está rodeada de gente que no le hace bien. ¿A Nadia Heredia también le puede saludar porque también es su cumpleaños? Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski cumpliendo como corresponde a una persona que comete un error y que pide disculpas. Bien, eso es... Basta hablar de Pedro Pablo Kuczynski, vamos a hablar ahora y analizar todo este tema con nuestro invitado que está con nosotros acá y que es el señor Hugo Neira, que además es columnista de El Montonero. Hugo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Alfonso. Sea venidoso, doctor, por favor. Porque... Doctor Neira. Sí, señor. Bueno, mira, te estaba escuchando al fondo y aplaudí, creo, rompiendo un poco el protocolo. Te doy completamente la razón. Menos mal que faltan 11 días para las elecciones, porque mis años, yo me acerco a los 80 años,
y veo las cosas con la distancia que tiene un hombre de mi edad y con la experiencia que uno acumula con el tiempo, esta ha sido la peor campaña política que yo he visto en el Perú y en cualquier parte. Me da vergüenza decirlo, porque quisiera corregir un poquito lo que estabas diciendo. Estoy completamente de acuerdo que la política pues es en efecto pasión, pero tengo entendido que también es razonamiento. Y tú me dijiste algunos siglos atrás, milenios, pues los griegos inventaron las Olimpiadas e inventaron la política en la capacidad de ser aquello que señalaste, en la que se enfrentan rivales y no son enemigos. Enemigos es guerra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que matas al otro, y en política juegas y enfrentas al otro. Es un juego democrático. Yo juego mañana tenis contigo o ajedrez y te necesito pues porque necesito al otro para jugar. La izquierda necesita a la derecha a la izquierda. Esto es lo normal en cualquier país. Estoy asombrado de que se haya derivado de esta manera. Francamente, estamos en un estado paranoico, en la cual se presenta como argumento político no una crítica al programa de PPK o una crítica al programa de Keiko, sino al supuesto que se va a repetir el pasado. Eso es absurdo, porque en primer lugar no hay ninguna necesidad de hacer lo que hizo Alberto Fujimori, a quien yo combatí, y en algún momento combatí es una palabra muy grande, vine pues, siendo profesor en Francia a colaborar en el Foro Democrático, en largas marchas por universidades, me acuerdo con Cucho ahí a la Torre y con Lourdes Flores y Alberto Borea para el referéndum, para esta petición de no hacer un tercer gobierno. Pero en ese momento, en esa situación, había sendero. Había que apoyarse a los militares. ¿Para qué voy a decir lo que todos los peruanos saben? Hoy no hay eso. O sea, las condiciones objetivas que llevaron a Fujimori a hacer lo que hizo, hoy día no existen en el país. No existen. Como las condiciones objetivas del rey Juan Carlos I heredando a Franco, muerto Franco, no eran las de la guerra civil. Por lo tanto, el heredero de Franco pasó a la democracia. Eso ha sido mi argumento a mi gran amigo Mario Vargas Llosa, diciéndole la transición se hace en unas condiciones muy especiales. Entonces, fíjate. No, pero acá dicen que acá hay un ADN. Hay un ADN. Así, ¿no? Y entonces el ADN de la corrupción de la autocracia va a llegar hasta ahora y lo tiene Keiko en su sangre, prácticamente. Sí, pues eso es un absurdo, porque nunca se juzga a las gentes por necesariamente de esa manera. Eso es una falacia. Mira, 2 meses atrás yo escribí en El Montonero diciendo que finalmente el pueblo había hablado y había eliminado una serie de candidatos, comenzando por los expresidentes que sacaron Alan García y Toledo un voto muy bajo. Le dio importancia a Verónica Mendoza, Guzmán se equivocó, Acuña salió, en fin, quedaron 2. No me pareció mal. Dije el pueblo optado y dije, después que hubo el resultado de la primera vuelta, dándole un parlamento de 73 curules a Keiko, dije, nadie puede prescindir del otro. Si gana Keiko, para ciertas reformas que sobrepasan la mayoría, eso que se llama reformas de segunda generación que no se hicieron, ¿no? Reforma del Estado y muchas cosas más, los jueces, para, en fin, enfrentar una serie de problemas, va a necesitar de una franja mucho más ancha, porque esas reformas pasarían por la Constitución y 73 no es 80 y tanto como se necesita, ¿no? Es un problema simple, se necesita un consenso y podría PPK intervenir. Y si gana PPK la presidencia, para hacer en un Estado de Derecho leyes, tiene que contar con el Parlamento, que es de color naranja. Se necesita. Dije eso y de pronto vino una campaña para crear temor y miedo. La política hay que pensarla con la cabeza. De la misma manera que piensas qué coche te compras, dónde pones tu dinero en el banco, si vendes una casa y te compras otra, con una cierta inteligencia que se tiene para cosas serias. ¿Por qué?
por una razón. ¿Cómo yo razono? Me puedes hacer preguntas, quiero terminar solamente esa parte. No quiero interrumpirte. Mira, yo parto de un criterio para ver las cosas peruanas. Es mis hábitos de profesor durante 30 años en Francia y mi formación sociológica y también un cierto cosmopolitismo. ¿Qué pasa? En primer lugar hay una cosa que se llama globalización, mundialización. Y traigo un periódico, se llama Correo Internacional, que dice mundialización en francés, las falsas promesas. Hay un problema en todas partes del mundo, que la mundialización en todas partes, en primer lugar no podemos salir de ella, es imposible. No podemos vivir si no hay inversiones de fuera y exportar, ¿no es cierto? Eso está creando desigualdades sociales enormes en todas partes. Aquí y en Estados Unidos y en Europa. Por eso hay una crisis política. No se puede prescindir de la globalización, del capitalismo internacional, pero crea daños y afecta en otros países a las clases medias. ¿Qué se necesita para contrarrestar eso? Es el Estado, la construcción del Estado que no tenemos. Y en esas condiciones, yo pienso que este periodo del año 16 hasta el año 21 es decisivo. Hay una demanda social de servicios gigantesco. ¿De dónde creen que sale el voto para Keiko? Es el mismo voto de protesta que ha estado detrás de los outsiders, y creo que es el voto que estuvo con Humala en un momento, que pedía que fuera un presidente chavista. De tal manera que si la democracia en estos 5 años no hace los cambios que el pueblo está pidiendo, tenemos un outsider, tenemos un Chávez en 2021. El 2021. Entonces, esta campaña viene muy mal. Y yo me lamento tanto, yo le tengo un gran respeto a Pablo Kuczynski, lo conozco, es un hombre sabio, hablamos en francés con fluidez. No sé por qué lo veo en gringo, yo lo veo más bien europeo, por sus orígenes y su conocimiento. Yo creo que se ha equivocado, francamente, sus consejeros de campaña. Él se presentaba como un hombre de experiencia que la tiene, un hombre mayor, evitaba los dimes y diretes con Keiko y con el otro equipo, y francamente estaba por delante como ha estado hace un cierto momento. Pero te digo una cosa, Hugo, para interrumpirte. Pedro Pablo, tan cierto es lo que dices, que cuando Pedro Pablo llega al 11 de abril, al día siguiente, la encuesta lo pone a él con un 40% ya, gana 20 sin moverse de su casa. Sí, pues. Ese 20% justamente no lo entendió, ni su gente que está con él. Porque si ya lo tenía el 20%, él automáticamente, solamente por estar parado frente a Keiko, él podía abrazar a Keiko, igual tenía ese 20% que le cayó encima. Entonces lo que tenía que hacer era más bien justamente perfilar la virtud, que era la experiencia, y el tema sobre el cual es importante señalar que él no tiene ningún tipo de acusación de corrupción. Por supuesto, es un hombre honrado. Ya, entonces, eso no está. Mira, no está en la campaña. Dice una cosa, ¿cómo se nota? Es increíble. En este caso el ADN de tu padre, porque eres un hombre de la prensa, ¿no? Del conocimiento de estas cosas rápidas. Si él le da un abrazo en ese momento a Keiko, él gana, porque parecía el hombre mayor, a la sobrina, y no lo hicieron. No lo hicieron. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se están olvidando varias cosas. Primero, narcotráfico hay por todas partes. Dejémonos de los cuentos. Todos los narcos existen y buscan a los políticos porque es la manera de hacer lo que ellos hacen. Segundo, ¿por qué pasa que se necesita empresarios para las campañas? Porque en este país se han negado a darle dinero a los políticos para la campaña. Hay una ley que votó este Congreso y que el presidente actual retardó para que no funcionara en esta campaña. De tal manera que si tú eres candidato, entre 15 hombres que te dan dinero, hay uno pues que es narco y ya te hacen un lío por eso. Entonces así no podemos caminar. La otra cosa es muy importante. Yo estoy con el pueblo. Mis orígenes sociales son de abajo.
Yo estudié en un colegio nacional, mi padre era policía, el resto lo hizo la magnífica educación que teníamos en el Perú, los colegios nacionales, me permitieron pues el San Marcos de mi tiempo y todo el resto. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿dónde está el pueblo hoy día? Los sectores, los estratos más bajos, todos lo sabemos, D y E, están con Keiko, y son millones de personas. ¿Por qué votan 6 millones de personas en la primera vuelta? Objetivamente, razonemos, votan por una dictadura. Eso es insultar a 6 millones de peruanos. Votan por un gobierno sin derechos, pero si esas gentes han entrado al mercado. Pero dicen que votan porque son ignorantes. ¿Así? Pero si ya no hay analfabetos casi, y entonces que ellos son ignorantes cuando tienen propiedades, cuando han entrado al mercado, cuando han entrado a la modernidad, y esas gentes quieren un Estado que les haga la protección de seguridad, le dé salud y agua y carreteras, que eso no lo puede hacer la empresa privada. Quieren, lo que necesitan es aquello que no se ha hecho. La otra noche estuvimos en la presentación del libro del Tucán, del libro de Reyes, en la biblioteca, y fue una magnífica lección de ciencias políticas que nos dio a todos, a mí también. Dos cosas: cuando enfrentó a la señora María Delgado Odría, yo no tengo la culpa que el Perú no se les enseñe historia pues a los jóvenes, ¿no? Él se encontraba como candidato a la alcaldía con una mujer que era querida por el pueblo, porque estas cosas pasan. El pueblo le había cogido camote a la señora y le era muy difícil derrotarla. ¿Y sabes cómo la derrotó? Con tacto, educación. Nunca la tocó personalmente. Y la señora, después de perder, lo que hizo mucho, lo llamaba mi ahijado. Ejemplo que se gana más con cortesía y con buenas maneras en democracia que con injurias. Y la otra cosa que me sorprendió a todos, que de pronto él se puso en estadista y dijo: aquí está la Constitución, artículo tal, es obligatorio y pertinente que el Ejecutivo se ocupe de salud, de educación, de carreteras y de protección. Ha habido candidatos, no los voy a mencionar, porque decir que estoy en contra de la izquierda, no es así. Ya quisiera que hubiera una izquierda de Perú, estaría encantado, pero no la hay. Pero perdóname, ¿quienes levantan la bandera de la izquierda no son de izquierda? No. ¿Y de dónde son? Son de las universidades que son... Yo no puedo ser de izquierda, ¿sabes por qué? No estuve en un colegio privado, no pertenezco a los grupos de amigos, no estudié en la católica. ¿Cómo ser de izquierda? Pues, ¿no dejo de izquierda son los que corren riesgos? Ricardo Lés es de izquierda, ¿no? Entonces el problema es un grupo que se dice de izquierda. Yo pregunto, si me saca del tema, ¿qué cosa es de izquierda? ¿Qué riesgo corre usted? ¿Qué trabajo ha perdido usted por sus ideas? Los inconformes, los difíciles, esos son la izquierda. Y ese partido de izquierda moderna no se apareció en el Perú. Pero déjame decirte lo que decía Bedoya. Entonces, su libro se llama El Tucán, es un hombre encantador, de una franqueza absoluta, ¿no? Y a los 97 años, ¿no? Dice cosas que a muchos jóvenes les gustaría decir. Señala, por ejemplo, que todas estas cosas son obligación de la Constitución. Por lo tanto, todo el argumento de Verónica Mendoza, que hay una constituyente, no es necesario. Se pueden hacer grandes reformas en el Perú si funciona el Estado y el gobierno. Menos mal que acaba otra cosa, acaban dos cosas en estos días. Esta campaña que ha sido francamente infame para unos y para otros y nos ha dejado un mal sabor. Fernando Vivas dice en un artículo de ayer o de hoy, dice: ya estoy harto con la segunda vuelta, yo también. Pero nos saca de un periodo de vacancia del poder. Ha habido 5 años perdidos en que no se han hecho muchas cosas, porque todo eso se pudo hacer si se tenía decisión. Yo pregunto, ¿qué tiene Keiko? Tiene bancada. Qué interesante. Desmiento, me pongo las borlas académicas, desmiento desde la academia que país que tenga presidente de color azul y que tenga una bancada de color azul va a una dictadura o es una dictadura. Eso es una barbaridad. A un alumno que me dijera eso, yo le pongo 0. Puedes ponerte 2 ejemplos o 3 de que eso no es verdad. La señora Bachelet tiene una bancada socialista. ¿Es dictatorial?
¿Qué están buscando en España? Una mayoría en la bancada. El presidente Hollande en Francia tuvo una bancada socialista, pero allá tienen pues una cosa bien interesante que podríamos adoptar, que las elecciones de la presidencial no coincidan, para que tengas una bancada contraria. Como vino con una bancada socialista, hizo una cantidad de cosas rápidas antes que se terminara. Vino a las elecciones y el pueblo le puso una bancada de derecha, y entonces lo frenó. Pero nunca hay 26 países en el mundo que tienen democráticos. Partido, el presidente y el parlamento coinciden. ¿Por qué? Por es una cosa elementalísima. Si tú eres presidente y yo soy Congreso, tú quieres hacer Estado de Derecho. ¿Qué haces? Un proyecto y me lo envías, pues no lo impones. No es un decreto de urgencia, me lo impones y el Congreso lo ve. Para hacer leyes tiene que haber mayoría, es un regalo de los dioses. ¿Qué está premiando a Keiko? Hasta donde yo sepa, va puntera. ¿Qué está premiando? Que ha trabajado políticamente 5 años, ha recorrido el Perú en contactos, y eso le da pues un capital de información extraordinario. Yo no podría, ni yo, ni ningún universitario, ni sociólogo, ningún antropólogo, porque nuestras universidades no nos pagan viajes para averiguar cosas, competir con una persona que ha recogido toda esa demanda. A mí lo que me preocupa es que le tiren el tablero por la cabeza. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que se consiga de alguna manera que pierda, y entonces, fíjate, ya sería la segunda vez, pongamos el caso que PPK gane. De mala manera, la gente se asusta, cae en estas falacias de que hay que crear un nuevo poder contra el otro. Eso es absurdo. Como digo, no funciona. Me viene a la memoria, 17 años hubo en Colombia un parlamento conservador. O sea, cambiaban los presidentes, de vez en cuando había un conservador, y nadie se asustó. Los colombianos tienen una clase política muy fina, nunca dieron un golpe de Estado, y se enfrentaron, como tú sabes, a una organización que ya no es una guerrilla, es un ejército, ¿no? Mantenido por los narcos, la FARC. Lo que yo me preocupa, lo que a mí me preocupa... ¿Qué pasa si gana PPK, decías tú? Sí, ¿qué pasa si gana PPK? No tiene parlamento. No tiene partido. Otra vuelta, otro presidente sin partido. El partido es fundamental. El partido es la persona, el aparato que recoge información, te la lleva como presidente y tus ideas los baja a los 91 pueblitos del Perú. Otra vuelta, tercera vez que haría un presidente sin partido. Eso es un problema. ¿Y por qué no sería un desengaño para los millones de fujimoristas que están queriendo entrar a la democracia? A Keiko tendríamos que darle gracias por intentar a una nueva capa social hacerla ingresar a la democracia. Me encontré con un editor con el cual tenía que hablar en el Café Haití. Hice tiempo antes de venir a verte y me metí al cine para pasar un rato, para hacer tiempo, ¿no? Y vi una película X-Men, ¿no? De mutantes. Y hay una cosa que los mutantes se preguntan: ¿por qué nos odian tanto? Y uno de los personajes dice: porque el ser humano odia todo lo que no entiende. ¿Sabes lo que está pasando? Que gran parte del Perú no entiende qué es la base social del fujimorismo. Como no entendió el aprismo en los años 30 y lo combatió. Como no entendió que era Sendero, creyeron que era una izquierda, era un partido militar. Cuando se dieron cuenta, ¿te acuerdas que Belaúnde decían que eran vigeros? Y habían ganado 2 años y medio espacios. ¿Y cuál es la base política y social del fujimorismo? Bueno, son un producto de la informalidad, ¿no es cierto? Lo que Hernández Soto vio. Luego han pasado al mercado, a la propiedad. El dinero los ha aponderado. Nada da más independencia que tener dinero y tener propiedad. Este es un país de propietarios. Y ese mundo ha ido creciendo económicamente. Hay nuevas clases medias, nuevos ricos, y están tratando de tener una ideología y un partido. ¿Y qué parece Keiko? Los empuja, los lleva, ¿no es cierto?, hacia una construcción democrática. Es que ella ha estado, pregunto, yo no lo sé,
Tú me lo puedes decir, ¿es que ha estado intrigando con los militares para un golpe? No, está formando un partido democrático, un partido político. Eso se llama capitalismo popular. Es la frase que puede caber mejor para describir lo que pasa en ese segmento de la población que quiere emprender y salir y surgir. Yo creo que es encontré una frase estupenda de una antropóloga que le preguntaron en Estados Unidos, ¿y qué son las comunidades campesinas el día de hoy? Porque no son las comunidades tradicionales. Ella dijo, es una realidad sin teoría. Esta es una realidad nueva sin teoría. Entonces, tenemos que entenderla, pero lo que está claro es que han irrumpido en la vida peruana, son pragmáticos, son nuevos, y ni la izquierda, amigos de izquierda que he hecho algunas observaciones, ni los apristas han trabajado esas clases sociales nuevas. No es la primera vez que nos pasa que hay cosas nuevas, ¿no? Vargas Llosa se presentó, no lo esperábamos, Toledo también, y surgen cosas nuevas. Sendero no surgió de la nada de una universidad y nos sorprenden. Entonces la antropología y la sociología están retrasada de esta sociedad que crea emergencias y cosas nuevas. Es saludable que se forme un partido político. Entonces, es saludable que se trate de entrar al hecho legítimo de ganar las elecciones. Entonces, es saludable que aparezca un partido tal vez de derecha. Mi gran preocupación es la siguiente. Ganó la derecha. Como dicen algunos, el pueblo votó a favor del sistema. Bueno. No quieren cambiar el sistema, porque el sistema los ha hecho entrar. Por favor, este país se ha pasado el año 90 de $840 a 4.000. Por favor, ha pasado cosas. No de manera bien desigual, ¿no es cierto? Y sube el coste de vida. Bien. Dos derechas que triunfan. PPK por un lado, Keiko el otro. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos es capaz de innovar y al modelito? Y en eso no estoy de acuerdo con los liberales, al modelo económico, hacerle un espacio para un 10 o 15% de reformas profundas que sean, de izquierda. PPK no lo va a hacer. ¿No crees? No, porque es un hombre de lo macro, del crecimiento del Producto Interno Bruto, están matando estudiantes de San Marcos, los criminales. Keiko dice, no sé si tiene razón o no, sacar el ejército, mejorar la policía, y que dice PPK, no es necesario el estado de emergencia. Francamente, él no es la primera vez que hace política personal, de hacer política no como un gran ministro, es un gran ministro. Yo creo que en la lectura de las fuerzas económicas que han apoyado a PPK, no está la lectura de esa enorme presión social que se ha manifestado no solo con la marcha contra las mineras, sino enviándonos hace años outsider. ¿Qué cosa es Guzmán? ¿Qué cosa es Acuña? ¿Qué cosa es Barnechea que estuvo? ¿Qué cosa es Verónica? El grito desesperado del pueblo de decirle, acá estoy, hagan cambios, que nos toquen a nosotros, luz y agua, y eso pues requiere una modificación completamente del modelo. Sin salirnos de la economía liberal se pueden hacer programas sociales. ¿Quién encarna eso? Este es un país de jóvenes, hay una joven. Este es un país de mujeres, hay una mujer. Es un país de innovación, hay una mujer que está educada en Estados Unidos. Y a eso les parece, le crean un cuco para asustar a la gente cuando podemos llegar en una situación mejor. Al contrario, yo quisiera un buen gobierno de Keiko para que el APRA tenga como Partido Socialdemócrata fuerza para reconvertirse y para que la izquierda moderna aparezca en el Perú. Tienen ellos que reconstruirse, hacer su ayuntamiento a ambas fuerzas, porque no tienen cholos, no tienen la gente de abajo, y eso lo tiene Keiko. ¿Por qué? Porque ha cogido la técnica del padre, pues va, se sienta con ellos y habla, se escucha en directo. Cosa de antropólogo, pues, ¿no? Y el pueblo lo escucha. El pueblo sabe por quién vota y yo estoy con el pueblo. Me parece bien, al contrario, un gran cambio. Yo creo que PPK es una persona racional, responsable, ha cometido, su equipo le ha llevado errores, ¿no? Nadie gana. Como tú les estabas diciendo, no te quiero echar un piropo, pues es verdad.
Esta es una cátedra a la política, enseñar cómo se discute no solamente actuadamente, sino civilizadamente, respetando al otro, dándole la mano después, porque nadie tiene el privilegio o el monopolio de la verdad. Entonces necesitas que exista la oposición. Por supuesto. Pero yo creo que es un gran momento, vamos a pasar por este mal rato, porque ha sido francamente espeluznante las cosas que han pasado durante este tiempo. Hasta lo de la DEA es una cosa impresionante, ¿no? Hugo, el tiempo lamentablemente Sí, te se va agradezco mucho terminando, y a veces las mejores entrevistas son las donde uno no pregunta, sino sabe escuchar. Y estoy seguro que las personas han disfrutado de lo que tú has dicho, has hecho reflexiones que creo que son muy profundas. Ojalá que los peruanos que nos han escuchado esta noche hayan sabido extraer la reflexión. Una sola frase que me importa a mí. Yo no estoy en los partidos, ni las ideologías, ¿no? Soy un profesor universitario. La gobernabilidad. Mi pregunta es, ¿quién va a gobernar mejor para este país que es mi país? ¿Quién va a ser la mejor opción? ¿No? Y siempre hay un mal menor y un mal mayor. No creo que Keiko sea una especie de vampiro que va a saltar a la garganta a todo el mundo. Eso es una barbaridad. Ni PPK, yo creo que es un hombre político muy importante, muy importante absolutamente, y hay que guardarlo y no maltratarlo. De ninguna manera, por supuesto que sí. Muy bien, gracias, Muchas Hugo. gracias a ti. Amigos, esa es la gran pregunta que deja Hugo para usted esta noche. ¿Quién va a gobernar mejor? La respuesta la tendrá usted que dar el 5 de junio en el Ánfora. Votará en libertad y elegirá cuál de las opciones es la mejor para el país para los próximos 5 años. Ahí terminamos. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Muy buenas noches. Palo tal astilla. Porque Keiko Fujimori hace unos minutos ha lamentado esas declaraciones suyas. Bueno, mire, pero ella me insultó con... Sí, a ver, van a adelantar un poquito el video para mostrar la parte que él pide disculpas, pero quiero decir una palabra, ¿no? Sí, pero Pablo está molesto, luce molesto, pero Pablo se ha sentido ofendido por lo que le han dicho de él. Pero, miren, insisto en lo de las campañas políticas, ojalá que lo escuche alguien del equipo de Pedro Pablo Kuczynski de Keiko, ¿no? Recuerdo nuevamente a mi padre, porque yo he aprendido lo poco que sé de política de mi viejo, esa es la verdad. Y me acuerdo mucho que él me decía, mira, los políticos como los periodistas tienen un aparato digestivo diferente de los seres humanos normal. Y le decía, ¿por qué? Porque tienen que aguantar una serie de cosas que el común de las personas no van a resistir, no van a resistir. Entonces un político que es tal y se precia de ser político y quiere conducir los destinos de un país, tiene que soportar presiones enormes. Seguramente que le digan cosas mucho peores que las que... Te doy completamente la razón. Menos mal que faltan 11 días para las elecciones, porque mis años, yo me acerco a los 80 años, y veo las cosas con la distancia que tiene un hombre de mi edad, y con la experiencia que uno acumula con el tiempo. Esta ha sido la peor campaña política que yo he visto en el Perú y en cualquier parte. Me da vergüenza decirlo, porque quisiera corregir un poquito lo que estabas diciendo. Estoy completamente de acuerdo que la política pues es en efecto pasión, pero tengo entendido que también es razonamiento. Y tú le dijiste algunos siglos atrás, milenios, pues los griegos inventaron las Olimpiadas e inventaron la política en la capacidad de ser aquello que señalaste, en la que se enfrentan rivales y no son enemigos. Enemigos es guerra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que matas al otro. Y en política... Bien, amigos, estamos de regreso en Redes y Poder. Bueno, un comentario pequeñito. En efecto, las campañas políticas son esto, ¿no? Intensidad, pasión, es la lucha por el poder. Es tremendo el esfuerzo que hacen los candidatos y todos para tratar de llegar al poder. Pero no es una lucha encarnizada. Estamos en una sociedad que ha evolucionado. Existe la democracia. Hace 500 o 1000 o 2000 años nos hubiéramos matado a pedradas y a garrotazos.
pero no es el caso. No somos enemigos unos de otros. En todo caso, los fujimoristas de los Pepe Causas serán rivales momentáneos, circunstanciales, pero hay algo más importante que eso, que son los objetivos que tenemos todos como peruanos. Entonces no se puede seguir alentando, no se puede seguir permitiendo, no se puede seguir azuzando esta lucha que parece que si se encuentran en la calle se van a agarrar a machetazos. Pero Pablo Kuczynski, en efecto, se disculpó. Me ponen en el Twitter que no, sí se disculpó, hecho, pero Pablo Kuczynski. Y tiene que sonreír y tiene que perdonar. Porque la grandeza de un político no es atacar, sino al contrario, perdonar a sus rivales. Ahora, vamos a la parte del video donde Pedro Pablo dice que le manda saludos a Keiko y le pide perdón por lo dicho. Adelante. ¿Es su cumpleaños hoy? Hoy es su cumpleaños. Ah, bueno, entonces le deseo todo lo mejor y le pido disculpas por lo que dije ayer, pero también ella tiene que darse cuenta que está rodeada de gente que no le hace bien. A Nadine Heredia también le puede saludar porque también es su cumpleaños. Bien, ese era Pedro Pablo Kuczynski cumpliendo como corresponde a una persona que comete un error y que pide disculpas. Bien, eso es, basta hablar de Pedro Pablo Kuczynski, vamos a hablar ahora y analizar todo este tema con nuestro invitado que está con nosotros acá y que es el señor Hugo Neira, que además es columnista de El Montonero. Hugo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Alfonso. Sí, sea vendidoso, doctor, por favor. Doctor Neira. Sí, señor. Bueno, mira, te estaba escuchando al fondo y aplaudí, creo, rompiendo un poco el protocolo. Pero Pablo Kuczynski hace unos minutos, vamos a poner el fragmento, el video de tan solo hace quizá unos 20 minutos, pero Pablo pidió perdón por lo que dijo a Keiko Fujimori. Por favor, escuchemos adelante. En minutos nada más. Ha generado controversia lo que dijo usted ayer en el meeting en San Miguel, en el sentido de que probablemente de padres o de un padre ratero también los hijos sean rateros. Ha generado toda una polémica en ese sentido. Hay un dicho que es de tal palo tal astilla, y lo que necesitamos pues es enseñar moralización, porque parece que no hay tanta moral en el clan que está del otro lado. Hay cuestionamientos a personas importantes de esa campaña y es importante aclarar eso porque hay un temor de que va a surgir el tipo de cosas que ocurrieron al final del gobierno del padre de la candidata, y esas cosas pues fueron terribles, como todos recordamos. ¿Usted se ratifica en todo caso en lo dicho? Mire, yo me ratifico en tal